Buenas tardes, soy Horacio Monroy González. Mi matrícula es A4667. Pertenezco al Instituto Universitario Darwin en la modalidad presencial sabatino y mi catedrático es Luis Alberto Osuna García. Les voy a exponer tres temas. El primer tema es derecho a las personas, el segundo tema es derecho a los bienes y el tercer tema es derecho de sucesión. El primer tema de derecho a las personas, les voy a hablar nada más de definiciones. La definición de persona la entendemos como todo ser susceptible a tener derechos y obligaciones. Se dice que quien es capaz de tener derechos tiene una personalidad. Y quien tiene una personalidad, al ser sujeto de personalidad, tenemos goce de derechos y obligaciones. La personalidad civil comienza con el nacimiento del ser humano y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer también se le considera ya nacido para todo efecto que le favorezca, siempre que nazca en condición de viabilidad. La capacidad es la aptitud que tiene el individuo para ser sujeto de derechos. Esta especie de capacidad corresponde a todo hombre por el hecho de serlo, sin tomar en cuenta su sexo, su edad o su nacionalidad. La legitimización es la capacidad procesal para poder actuar como parte activa o pasiva en un proceso determinado por la relación en que se encuentra la persona con el objeto litigioso. La adquisición y de la pérdida de la personalidad. La personalidad se adquiere, como ya lo habíamos dicho, con el nacimiento. En el artículo 30 del Código Civil se establece que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. La personalidad se extingue con la muerte. Los atributos de la persona física se caracterizan con una serie de atributos como son la nacionalidad, el estado civil, el patrimonio, el domicilio, nombre, capacidad y la persona jurídica. Son muy similares a los atributos de la persona moral, solo que en la persona moral no existe el estado civil. El registro civil es una institución de buena fe, cuya función pública es conocer, autorizar, escribir, resguardar y dar constancia de los hechos y autos del estado civil de las personas, con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Los derechos de la personalidad son: toda persona, por el solo hecho de serlo, tiene unos derechos innatos a su condición de ser humano. Estos derechos se les llama derechos de personalidad y pueden definirse como los atributos supremos del ser humano, los que garantizan el goce de sus bienes personales. El funcionamiento de las personas morales es muy simple. Las personas morales tienen la personalidad jurídica propia, lo que quiere decir que están capaces para actuar como un sujeto de derecho y adquirir bienes, contraer obligaciones, ejercer acciones ante un juez. Las personas morales se caracterizan por tener domicilio, nombre, capacidad y patrimonio. La adquisición y extinción de la personalidad por las personas morales, esto es, las personas moral o jurídica, esta personalidad se extingue mediante un acto jurídico ante una autoridad en el cual, a través de una creación de una escritura pública, quedan asentadas las normas, quedan asentadas las normas, los estatutos por los cuales estará regida, los derechos y obligaciones que poseerá, y la personalidad moral se extingue para el derecho al momento de verificarse la muerte como forma natural y mediante la presunción de la muerte como forma artificial ante la ausencia del cadáver. Ahora les voy a hablar de los derechos de los bienes. Solo necesito un poquito de tiempo para quitar esto. Los derechos de los bienes tienen una clasificación muy simple, son según su naturaleza y según la relación entre los bienes. Y definimos a bien como todo mueble o inmueble o derecho que puede ser valorado económicamente y que casi siempre tiene un dueño o al menos un poseedor.
Las cosas, en el lenguaje jurídico, son las cosas o bienes aquellas entidades materiales o inmateriales dotadas de una existencia autónoma y unitaria y susceptibles de ser objeto de derechos patrimoniales independientes. La posesión es el poder de hecho de una persona que tiene sobre un bien inmueble o mueble o sobre el derecho y realiza actos materiales que manifiestan las facultades inherentes a este bien o derecho. La propiedad es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por eso que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales de un procedimiento. El usufructo es el derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios, provecho o conjunto de utilidades o frutos que se obtiene de una cosa. El uso es aquel derecho al aprovechamiento y al disfrute de una cosa ajena en la amplitud bastante para que las necesidades del usuario y su familia, aunque éstas aumentaran. La habitación da a quien tiene este derecho la facultad de ocupar una casa ajena y las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia. La servidumbre es un derecho real mediante el cual se limita a la propiedad de una finca, que es el predio sirviente, para que a partir de ella se pueda salir o entrar a otra, que es el predio dominante. Las propiedades especiales son que por razón de las propiedades del objeto a que se refiere, recibe un importante grado de intervención del poder público en su régimen jurídico. Así, por ejemplo, las aguas, las minas, los montes, los puertos, la propiedad intelectual y la propiedad industrial. El registro público de la propiedad es el registro en el que se administra y este se encarga de prestar el servicio público, el cual consiste en dar publicidad oficial sobre el estado jurídico de la propiedad y posesión de los bienes inmuebles, así como de algunos actos jurídicos sobre bienes muebles, limitaciones y gravámenes a los que están sujetos. Ahora les voy a hablar del derecho de sucesión. En el derecho de sucesión tenemos como primera definición la herencia, que como señala el Código Civil Federal en su artículo 1281, es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extingan por la muerte. La sucesión testamentaria es el procedimiento legal mediante el cual se reparten los bienes de una persona fallecida de acuerdo con la relación de la consanguinidad y afinidad en caso de que no exista un testamento válido. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. El legado es el acto a través del cual una persona en su testamento decide impartir una parte muy concreta de sus bienes a otra persona determinada. Hablamos en todo caso de bienes individuales y no de porciones del patrimonio. La albacea es una persona designada por el testador, los herederos o en última instancia un juez, encargada de llevar a cabo las tareas como la presentación del testamento y el aseguramiento y administración de los bienes de la herencia. La obligación es el vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas en virtud del cual una o varias de ellas, el deudor o deudores, quedan sujetas respecto a una u otras, el acreedor o acreedores, a hacer o no hacer alguna cosa. El contrato es una especie de convenio. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir, transferir obligaciones y derechos. Y el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir y modificar. Es la diferencia con el contrato, y modificar o extinguir las obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman en sí el nombre del contrato. Formación del contrato. Para que un contrato se forme, la ley emplea dos términos: la oferta y aceptación. En la oferta una persona propone a otra la celebración de un contrato.
fijándole o no un plazo para aceptar. Y la nulidad del contrato, esta se da por existir algún vicio en el mismo por parte de alguno de los contratantes. La nulidad del contrato es por falta de aptitud del acto para que se produzcan los efectos jurídicos deseados en exteriorización de voluntad, que se da cuando existe algún vicio en el contacto. Gracias.